días. Continuando con los transistores, el día de hoy vamos a ver cómo se trabajan ya cuando conectamos resistencias. Tenemos tres ejemplos para el día de hoy. Vamos a ver los ejemplos cómo están. En el primer ejemplo nosotros tenemos dos resistencias conectadas, colector emisor, y base no tiene resistencia. En el segundo ejemplo, bueno, y este es un transistor NPN. En el segundo ejemplo nosotros cambiamos el transistor a un transistor PNP. Y en el tercer ejemplo volvemos a regresar al transistor NPN. ¿Ok? Y entonces vamos a ver cómo se trabaja en el modo activo. Nosotros tenemos dos modos de trabajo. El modo corte, saturación están unidos. ¿Sí? Trabaja o apagado o encendido el transistor. En el modo activo el transistor lo utiliza para amplificar. Ok, todos los análisis se utilizan o se empiezan a trabajar en el modo activo. Así tenemos que la primera suposición es trabajar el transistor en el modo activo. Ok, bueno, entonces vamos a empezar a trabajar en el primer transistor en el modo activo. Aquí tengo los potenciales. En este caso se ha escrito directamente más 10 y más 4 para especificar que el potencial positivo está conectado a las terminales. Aquí cuando usted hace su fuente. Ahora no voy a manejar las fuentes para identificar las mallas. Eso está en la presentación anterior, y entonces usted regrese a la presentación anterior para que vea específicamente cómo hace los lazos cuando tiene las fuentes. ¿Ok? Ahora voy a partir el ejercicio sin esas fuentes y simplemente, como habíamos mencionado, hacer las mallas. La primera malla por donde usted se recomienda iniciar es la que está de la base al emisor. Entonces nosotros iniciaríamos con esta malla. Posteriormente hacemos los cálculos de esta malla y continuamos con los cálculos de la segunda malla, que sería este lado. Ok, como estamos haciendo análisis del transistor, entonces nosotros necesitamos identificar los voltajes y las corrientes. Entonces vamos a identificar los voltajes. En este caso acá está el colector, el voltaje de base y el voltaje de emisor. Nosotros tendremos entonces también que identificar la corriente de base, la corriente de colector y la corriente de emisor. Entonces nuestro trabajo consiste en identificar potenciales y corrientes para saber en qué modo de operación se encuentra. Ok, esta es nuestra tabla que nos va a indicar el modo de operación. Bueno, entonces iniciemos. Como dijimos que esta es la primera malla que vamos a estar trabajando, nosotros empezamos la primera parte. Pero como aquí en esta primera malla yo identifico inmediatamente que el voltaje de base, bueno, aplicado a la base, la fuente aplicada aquí, como hay un alambre, pues entonces directamente el voltaje de base. Y por eso VB, que es esto, VB, que son 4 volts, va a ser igual al voltaje de la base. Entonces de ahí obtengo directamente 4 volts. Bueno, mi malla me va a dar entonces menos 4 volts. Ya dijimos que cuando es más, yo coloco menos. Menos 4 volts más voltaje base emisor más voltaje emisor.
Me quedo en esta parte. Bueno, entonces yo sustituyo voltaje, despejo, perdón, voltaje de emisor. Yo tendría 4 menos voltaje base emisor, pero como voltaje base emisor siempre está dado, que es el potencial de 0.7, entonces usted siempre va a conocer este valor que va a existir aquí. Este valor va a ser de 0.7 en todos los transistores. Entonces, por ejemplo, acá tiene emisor base, va a haber 0.7 automáticamente. Acá tiene base emisor, va a tener 0.7. ¿Ok? Entonces, el voltaje base emisor siempre va a ser 0.7. Esto es nuestro estimado. Bueno, entonces sustituyo los 0.7 y yo tendría 3.3 volts. Ya tengo el voltaje de emisor, el voltaje de base. Ya tengo dos potenciales. Bueno, como tengo el voltaje de emisor, yo puedo encontrar la corriente de emisor a través de la misma malla. Continúo mi malla. Entonces yo tendría menos 4 más voltaje base emisor más resistencia de emisor por corriente de emisor igual a 0. Ok, termino mi malla. Si yo despejo la corriente de emisor, pues entonces tengo 4 menos voltaje base emisor sobre la resistencia de emisor. Sustituyo mis datos y yo tendría 1 miliampere al resolver. Ok, entonces a través de esta malla yo puedo encontrar el voltaje de emisor y la corriente de emisor. Aquí también puede encontrar la corriente de emisor con esta observación. Esta observación es bastante útil. Si usted emplea el concepto de diferencia de potencial, empleando el concepto de diferencia de potencial en una resistencia, en los extremos, también puede llegar a la conclusión de encontrar la corriente. Bueno, entonces aquí hay un potencial, acá hay otro potencial, este vale voltaje emisor y este vale 0. ¿Sí? Entonces la diferencia de potencial es la ley de Ohm, R por I. Entonces usted escribe eso. Entonces aquí tengo la diferencia de potencial, voltaje emisor menos 0, ¿verdad? R por I, despejo la R, despejo la corriente, mando la R dividiendo y yo tendría mi ecuación voltaje de emisor sobre resistencia de emisor igual a 1 mili. ¿Ok? Entonces, este voltaje de emisor, si